Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, quien te habla, el pastor Giovanni Conde, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Hoy estamos en nuestra hora silenciosa en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 16. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué interesante. Y vamos a entrar a nuestro primer punto en el versículo 11, la necesidad de amarnos unos a otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, mi querido oyente, fíjate, Juan ya había enfatizado el mandamiento de amar como la palabra que habéis oído desde el principio. Venimos viendo pasajes de Primera de Juan. En el capítulo 2, el versículo 7 hace un recordatorio de este mensaje de amarnos unos a otros. Y también recordó el mandato del Señor Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34. Entonces podemos resaltar que es muy interesante, ¿no? La necesidad de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es el mensaje básico, ese mensaje no ha cambiado. Quizás algunos hayan pensado que debido a que los cristianos hablan de una relación personal con Jesucristo, solo somos nosotros y Jesús lo que importamos. Pero no, mi querido oyente, no es así. Nosotros tratamos con las demás personas. ¿Cómo? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Realmente es lo que importa ante Dios. Y tenemos que pensar en eso, ¿no? Cómo nosotros amamos a los demás ante Dios. El versículo 12, fíjate, nos deja aquí un ejemplo de odio de parte de Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces aquí vemos como ejemplo negativo, Juan presenta a Caín, que no estaba bien con Dios. O sea, fíjate, sus obras eran malas. Él odiaba a su hermano y era su hermano de sangre. Cuando hay dos hijos de Dios que están bien con Dios, tiene que haber amor, ¿no? Y entonces también nos dice que era del maligno. ¿Quién? Caín. Es un buen ejemplo de la falta de amor entre cristianos. Podemos suponer que Caín tuvo una educación consagrada que debería haberlo equipado para amar, pero decidió no hacerlo. La desobediencia también de Caín acá. Vemos el odio de Caín se basaron en el orgullo. En Génesis capítulo 4, versículo 5. El pecado de odio de Caín llevó a la acción contra el que odiaba. En Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín se mostró evasivo acerca de su pecado de odio y trató de ocultarlo, pero Dios entonces lo descubre. Fíjate, el versículo 13 y 15, el amor como envidia del nuevo nacimiento, lo titulo yo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjate la palabra aquí, no os extrañéis. No debería sorprendernos que el mundo nos odie, pero debería sorprendernos cuando hay
odio entre el cuerpo de Cristo. Entonces, Juan insiste en que el creyente puede llegar a un lugar de seguridad genuina. He oído decir a aquellos que pretenden ser filósofos que en la religión debemos creer, pero no podemos saber, no tengo muy clara la distinción que hacen entre conocimiento y fe, ni me interesa investigar. Fíjate, ¿por qué? Porque afirmo que en materia de religión sabemos las cosas de Dios, creemos y sabemos. Ahora, fíjate, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El amor por el pueblo de Dios es una señal básica de haber nacido de nuevo. O sea que hay una relación con Dios y hay una relación con personas. Mi querido oyente, si este es el amor, no es evidente en nuestras vidas, nuestra salvación puede ser cuestionada. Si está presente, nos da seguridad. Podemos entonces saber si hemos pasado de muerte a vida por nuestro amor o por otros cristianos. El lugar de odio o de celos, de amargura en el que te encuentres es un lugar de muerte. Necesitas pasar de muerte a vida. Ahora fíjate, esto nos lleva entonces a dos cosas. Primero, que sabemos que estamos muertos, y segundo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pasar de muerte a vida es lo contrario de lo normal. Todos esperamos pasar de la vida a la muerte, pero en Jesús podemos darle la vuelta. Qué interesante, ¿no? Esto entonces nos habla de nuestra búsqueda de compañerismo con Dios, y si amamos a los hermanos, querremos estar con ellos. E incluso si hemos sido golpeados o maltratados por hermanos que no nos amaban, todavía habrá algo en nosotros que nos atraiga a la comunión con los hermanos que amamos. Los amas por amor a Cristo. Y qué interesante es que podamos entender eso y decirnos a nosotros mismos, tenemos que hacer un ejercicio, tú y yo. Ese es el pueblo de Cristo, ese es el que lleva la cruz de Cristo, ese es uno de los hijos de Dios, por eso lo amo y me deleito en su compañía. Entonces eso es una evidencia de que no somos del mundo, ¿viste? No podemos odiar a nuestros hermanos porque es como matarlo en nuestro corazón, aunque no llevamos a cabo tal acción. ¿Por qué? Tal vez podría ser por miedo o cobardía. Deseamos o desean a una persona muerta. Entonces, tenemos que aprender a cultivar el amor, a cosechar el amor, como Juan nos los dice y como nos los muestra el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros miramos a la cruz, podemos mirar el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar así como Cristo nos amó a nosotros. Bueno, que Dios te bendiga. Y espero que este pequeño devocional de la hora silenciosa nos haya servido para entender lo que es el amor. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.